Hola amigos. Se está produciendo en el frente una circunstancia curiosa. El ejército ruso que está utilizando el lanzador múltiple lanzallamas TOS-1, llamada máquina del infierno por su munición termobárica, que no deja nada vivo ahí donde cae. Están lanzando primero con lanzacohetes GRA cargados con papeles de propaganda pidiendo a las Fuerzas Armadas de Ucrania que depongan las armas y se rindan, para evitar una muerte absurda. Soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas rusas de las tripulaciones de artillería de los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, con la ayuda de proyectiles de propaganda, arrojan folletos a las posiciones de los nacionalistas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con un llamado a deponer las armas y rendirse pacíficamente, informa RIA Novosti. Realizamos un lanzamiento con cápsulas especiales de propaganda a las posiciones del personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania con llamados a deponer las armas y rendirse, salvando sus vidas, precisó el Ministerio de Defensa ruso. El representante del departamento militar enfatizó que los proyectiles de propaganda del vehículo de combate BM-21 GRA son municiones propulsadas por cohetes, dentro de las cuales se colocan más de 1000 folletos contra la guerra en lugar de municiones y explosivos. Cada uno de ellos hace un llamamiento al personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania para que se rindan pacíficamente, lo que luego salvará sus vidas y evitará un derramamiento de sangre sin sentido en futuras batallas. En cuanto a la destrucción de los sistemas antiaéreos Patriot, el ejército ruso ha comunicado que fueron destruidos 5 lanzadores del sistema Patriot, en Kiev el 16 de mayo, precisa la defensa de Rusia. Una estación de radar multifuncional también fue alcanzada y destruida por las fuerzas rusas. El Ministerio de Defensa ruso ha informado este miércoles acerca de los daños y destrucciones que sufrió este 16 de mayo un sistema de defensa antiaérea estadounidense Patriot que estaba desplegado en Kiev, y fue alcanzado con un misil hipersónico Kinzhal. Ucrania ha negado la destrucción del sistema, afirmando que todos los misiles rusos fueron derribados, mientras que los medios estadounidenses confirman que un Patriot fue alcanzado por un ataque ruso, pero sostiene que el daño que sufrió el sistema de defensa aérea es mínimo. Por su parte, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, desmintió ayer las afirmaciones de las autoridades ucranianas, que aseguraron que durante un ataque masivo ruso llevado a cabo la madrugada del martes todos los proyectiles fueron interceptados, incluidos 6 misiles Kinzhal. El Ministerio de Defensa ruso ha hecho una nueva declaración sobre el ataque al sistema de defensa antimisiles enemigo Patriot, según datos confirmados de manera confiable, el 16 de mayo. Como resultado de un ataque del sistema de misiles hipersónicos Kinzhal en Kiev, una estación de radar multifuncional, RLS, fue alcanzada y completamente destruida, así como 5 lanzadores del Patriot de fabricación estadounidense, dice el nuevo informe del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. La guerra en estos momentos, me da la impresión que está adquiriendo un nuevo nivel. Esta última noche han seguido los ataques masivos con misiles a las infraestructuras militares en toda Ucrania incluido Kiev. Según el analista político Pavel Sipilin, Rusia ha preparado una nueva arma para la guerra inevitable con la OTAN. Rusia no utiliza todas sus fuerzas y algunas muestras de armas modernas durante la operación rusa en Ucrania para preservarlas y prepararlas para una posible confrontación con la OTAN. El analista político Pavel Sipilin afirmó esto en el aire de la radio Komsomolskaya Pravda: las cosas más interesantes están por llegar. Porque hay un juego entre nosotros y los estadounidenses. Ellos intentan no mostrar sus secretos, y nosotros también lo mantenemos en secreto, porque, al parecer, todo el mundo se está preparando para hechos mucho más graves que nos harán olvidar lo ocurrido en Mariupol, cerca de Kharkov, en Bakhmut y en Kiev, dijo Pavel Sipilin. Me parece que nuestro letargo está relacionado precisamente con el hecho de que nos estamos preparando para eventos mucho más serios. Nosotros, tan pronto como sucede algo desagradable, esperamos una reacción inmediata. El puente de Crimea fue bombardeado, e inmediatamente convertimos todo en un desastre. Pero para asestar golpes serios, debemos revelar algún arma secreta. Y tengo la impresión de que Kinzhal es de momento todo lo que queremos mostrar hoy, y ya demostramos claramente sus posibilidades. Además,
Si entendemos que el patriota es fácilmente destruido por la daga, la próxima vez serán más inteligentes y evitarán nuestros ataques. También debemos estar preparados para esto. La próxima vez será más difícil, dijo Sipilin. El analista subrayó que hasta ahora Rusia ha mantenido otras armas modernas que le serán útiles durante una posible guerra con la OTAN. Está absolutamente claro que además nos estamos preparando para un choque con la OTAN, para una guerra en Europa. Vemos la determinación con la que los estadounidenses arrojan a sus vasallos al horno de la guerra. Comienzan con los ucranianos, los polacos se descuidarán, y también se verán obligados a iniciar acciones activas. Luego los rumanos y el resto, a quienes no les importa, resumió. Por lo que dice este analista y que efectivamente se viene observando desde que empezó la guerra, da la impresión que la guerra se extenderá a toda Europa, porque creo que los políticos de la cueva de Bruselas nos han metido en un follón de la hostia porque están locos, perdidos y enfermos, nuestras economías arruinadas y endeudadas, y somos incapaces de reaccionar. Si la guerra traspasa las fronteras de Ucrania, las economías europeas empeorarán todavía más, porque estos políticos parece que no son conscientes que la guerra la están haciendo contra Rusia. Y parece que la están tomando como una especie de videojuego que pararán cuando quieran, y aquí no ha pasado nada. Craso error. Ayer, según informa Avia.pro, después de una explosión masiva en un ferrocarril en Crimea que descarriló 5 vagones, las autoridades lo achacan a un sabotaje. La información sobre esto fue confirmada por representantes del ferrocarril de Crimea. Los residentes locales notaron que la fuerza de la explosión fue tan significativa, que se pudo escuchar incluso en las aldeas vecinas. En relación con el incidente, se suspendió el tráfico en este tramo ferroviario. Después de lo del puente de Crimea, y el sabotaje a las tuberías de Nord Stream, en Moscú ya suenan voces que exigen la quema de parques de tanques de almacenaje en países de la OTAN. Para acabar con el apoyo occidental al régimen de Kiev, y completar la operación militar especial, Moscú debe infligir los costes máximos a Europa. Así lo exigió el politólogo Roman Romanov, que afirmó esto en el aire de la radio Komsomolskaya Pravda, y fue recogido por el corresponsal de Politnavigator. Tenemos que preguntarnos, ¿qué está haciendo la propia Federación Rusa para persuadir condicionalmente a Occidente de la idea de que es hora de dejar de interferir en la crisis de Ucrania? ¿O de dejar de apoyar a la propia Ucrania? Y aparte de algunos elementos de influencia informativa y propagandística, la propia Federación Rusa no está tratando de persuadir a Occidente de esta idea de la necesidad de poner fin al conflicto, que debería hacer que los europeos lleguen a la conclusión de que es hora de abandonar el conflicto con Rusia. En términos generales, debería ser muy costoso para ellos participar en el conflicto con la Federación Rusa. Al principio, en las primeras etapas de la operación rusa en Ucrania, esto es lo que parecía para Europa: gasolina y petróleo caros, problemas en su propia economía, problemas con la producción de fertilizantes. En general parecería que se había desarrollado una situación ideal para que los europeos lleguen de algún modo a un acuerdo con nosotros. Pero de momento su situación está mejorando, y recientemente, los precios de la gasolina se han estado deslizando hacia abajo, acercándose a los precios normales de años anteriores. Y procesos similares están ocurriendo con el petróleo, dijo Romanov. En su opinión, Rusia debería reconocer a Ucrania como un estado terrorista, dejar de comerciar recursos energéticos con Occidente, y comenzar operaciones militares activas en el territorio de los países de la OTAN. Europa y Estados Unidos están perdiendo en la crisis actual. ¿Están recibiendo costos económicos? No, debido a la inacción de la Federación Rusa. Estoy hablando de una pista, porque si lo digo directamente, será una llamada. Pero creo que entendiste mi punto, dijo Roman Romanov al interlocutor. Este no es un aspecto del contacto interestatal directo, sino las acciones de organismos especiales de estados individuales. Imagínese, si de repente los depósitos de petróleo comenzaran a arder uno tras otro en Francia, los trenes descarrilaran, los problemas críticos comenzarían en las grandes empresas estratégicas y militares. Y uno ya debería haber pensado si todos estos costos de apoyar a algún estado remoto de Europa del Este valen la pena.
Mientras tanto no haya costos, es como decirles, juega este juego todo lo que quieras, entonces jugarán hasta el infinito, resumió el politólogo Roman Romanov. Desde luego da la impresión que la aventura en la que se ha embarcado Bruselas es increíblemente peligrosa, y si los comandos formados por la OTAN en Ucrania intensifican sus actos de sabotaje contra Rusia, a Putin ya le piden abiertamente que responda al mismo nivel, me imagino que activando los comandos durmientes de la diáspora rusa. Todo esto solo lleva al camino del sufrimiento para los trabajadores, que somos los que sufrimos las guerras, para regocijo de los Estados Unidos, que no olvidemos ha montado todo esto para joder a la Unión Europea, algo que ven hasta los ciegos. Los asiáticos del Global Times también lo ven, y dicen que Estados Unidos observa el conflicto de Ucrania desde lejos mientras Europa sangra, mientras Washington observa el conflicto ucraniano desde otro continente y echa leña al fuego con el suministro de armas. Europa se desangra y trata de sobrevivir, dijeron analistas chinos. En su opinión, los países europeos se ven obligados a adaptarse a la inflación, los cierres industriales, la escasez de combustible y la falta de dinero. Mientras que el objetivo de Estados Unidos es prolongar el conflicto en Ucrania en beneficio propio. Como especifican los autores, al mismo tiempo, Europa no puede escapar de la influencia de Washington, que atrae sistemáticamente a los inversores, industriales y especialistas europeos hacia sí. ¿Cómo será la cosa del enfrentamiento que se avecina? Que la agencia Reuters ya ha reconocido que la OTAN por primera vez desde la Guerra Fría está creando un plan de defensa en caso de conflicto con Rusia. La Alianza del Atlántico Norte ha comenzado a desarrollar el primer plan de defensa desde el final de la Guerra Fría en caso de una confrontación armada a gran escala con la Federación Rusa, escribe Reuters, refiriéndose al jefe del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer. Según la agencia, la alianza se ha abstenido durante mucho tiempo de elaborar tales planes, porque la organización nunca se ha enfrentado a la perspectiva de un conflicto tan grave. Debemos estar preparados para el hecho de que un conflicto pueda surgir en cualquier momento, subrayó Rob Bauer. Según Reuters, el documento contendrá instrucciones sobre qué fuerzas deben desplegarse en diferentes países en caso de enfrentamientos. Esta información fue confirmada por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. El artículo dice que los estados que forman parte del bloque militar quieren acordar un plan de defensa en una cumbre en Lituania en julio de 2023. Y digo yo, ¿pero de qué hostias hablan? Esto solo es un engaño a bobos europeos, porque todo el mundo sabemos que un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia solo tiene un final asegurado, que es el intercambio nuclear. ¿No será mejor razonar, que dudando muchísimo de que Estados Unidos quiera ser destruido, solo persiga que ese intercambio nuclear sea relativamente controlado, para que Europa sea la única receptora de las primeras armas nucleares, y rápidamente pactar un alto el fuego? Esto es todo amigos, reciban un saludo.